Paz y gracias del Señor Jesús, hermanos, sea con cada uno de ustedes. Una vez más, gracias por el privilegio que ustedes me dan de poder llegar hasta la puerta de sus hogares a través de estos videoestudios que están llegando a muchas personas sedientas, deseosas del alimento a tiempo. Hoy estaremos terminando nuestra pequeña serie que lleva por título La abominación desoladora, los 1290 y 1335 días. Ya hasta aquí hemos visto la naturaleza de este acontecimiento. Hemos visto que este acontecimiento está íntimamente ligado a la profanación y contaminación del santuario, de la verdad del santuario. Y también hemos visto que esta abominación desoladora tiene que ver con el pisotear de los santos y con tirar por tierra la verdad. Básicamente rebelarse o emprender una rebelión abierta y directa contra Dios, contra la verdad y contra la adoración verdadera. Y hemos ya analizado que Jesús habló de este acontecimiento como algo que nunca había ocurrido en la historia y que cuando esto llegara a ocurrir, nunca más iba a volver a pasar. Porque la abominación desoladora envuelve un periodo de gran tribulación que los hijos de Dios tendrían que afrontar en medio de un santuario pisoteado, de unas verdades tiradas por tierra, y así sucesivamente. Todo esto iba a acontecer hasta que los plazos determinados por Dios se cumplieran. En nuestro estudio anterior hemos visto que estos plazos determinados por Dios son los plazos de los 1290 días, los 1335 días que parten de la misma fecha, año 508 después de Cristo, y también un tercer plazo que son tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, los 1260 días o años proféticos de persecución contra la iglesia de Dios. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos en nuestro último tema, en el evento que marca el capítulo 12. Este evento marcado en el capítulo 12 envuelve varios acontecimientos. Y es que en el capítulo 12 se termina la conclusión, o se da la conclusión del capítulo 11 y de esa línea de tiempo de gobierno que Dios ha señalado a lo largo de la historia que iba a levantarse contra Dios y contra el pacto santo. Así es de que el capítulo 12 concluye con este acontecimiento, y es que en el capítulo 12 en sí, este rey del norte que se menciona en el capítulo 11, sale airado para matar y destruir a muchos, pero se encuentra con un problema, y el problema es Miguel. La Escritura dice que Miguel se levanta en esta ocasión. No lo hizo así en la Edad Media. En la Edad Media los hijos de Dios fueron masacrados, muertos, pero en esta ocasión, cuando el rey del norte viene contra muchos para quererlos matar, destruir a través de un decreto de muerte, Miguel se levanta para liberarlos, es decir, para proteger a todos aquellos que tienen escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y mire lo impresionante. Entonces, el capítulo 12 es nuestro epicentro del estudio, este último estudio. Y por eso vamos a volver a leer la cita que hemos leído en nuestro estudio anterior, que es muy importante, creo yo, porque la hermana Juan nos está dando puntos muy particulares en esta cita. La cita está en manuscritos revelados o manuscritos inéditos en inglés, en español, en el volumen 15 y en la página 228. Y leamos tal como dice la inspiración. El pueblo de Dios necesita estudiar qué caracteres debe formar para pasar la prueba y las pruebas de los últimos días.
Muchos viven en debilidad espiritual y retroceso. No saben lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos debemos comprender antes del tiempo del fin. Hay ministros que dicen creer en la verdad, pero no están santificados por la verdad. A menos que se produzca un cambio en sus vidas, dirán: el Señor retrasa su venida. Aquí la sierva de Dios nos da un consejo y nos dice: leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Porque ahí en el capítulo 12 de Daniel nos habla de la prueba y las otras pruebas que rodean a esta prueba central que van a enfrentar en los últimos días los siervos de Dios. Así es de que hoy vamos a hablar de esa prueba, porque de esa prueba es que está hablando la sierva de Dios. Y antes de tratar el tema en cuestión, quiero invitarles a arrodillarse para orar a nuestro Dios. Bondadoso Padre eterno, gracias porque usted nos ha provisto la vida y nos ha dado salud. Bendito Señor sea usted por siempre, y le alabamos y le glorificamos porque usted es digno de recibir el honor y la adoración. Señor, le pedimos en esta hora que nos dé sabiduría e inteligencia para entender la verdad. Este es un tema muy crucial, debe ser entendido en la mente de toda alma y pensamiento sincero. Por favor, le pedimos que se quede con nosotros, nos dé luz y entendimiento. En sus manos, oh Dios, nos ponemos hoy y le suplicamos que nos acompañe en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a ver qué es esa prueba y esas pruebas que rodean esta prueba principal que los hijos de Dios van a afrontar en el tiempo del fin. Capítulo 12 de Daniel, en el versículo 1 al 3. La Escritura nos dice lo siguiente: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Versos 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, en este escenario, Dios le está presentando al profeta Daniel la última prueba que la iglesia de Dios debe afrontar en el tiempo del fin. Porque aquí dice la Escritura que es en aquel tiempo que Miguel se va a levantar. Y puesto que Miguel no se ha levantado aún, este evento está plasmado para el futuro. Para ese tiempo cuando Miguel debe levantarse para proteger y librar a su pueblo. Ahora, este acontecimiento no es la gran tribulación que Cristo profetizó y habló de ella en el capítulo 24, versículo 21 y 22 de San Mateo. Porque de esa gran tribulación, en el conflicto de los siglos, en la página 309,
ya la hermana White nos dijo que se cumplió en el tiempo de la Edad Media, cuando el papado emprendió la terrible persecución durante casi un milenio contra la Iglesia de Dios. En ese tiempo, Miguel no se levantó para librar y proteger a su pueblo, sino que permitió que el pueblo de Dios fuera masacrado y que con su sangre pudiesen vindicar el nombre de Dios en esta tierra. A través de esa sangre derramada por estos mártires, muchas personas se iban a convertir. Así es como Dios lo diseñó. Así es como Dios lo eligió en ese tiempo. Pero en este tiempo, de angustia, la Escritura dice que Miguel va a actuar de diferente forma. En este tiempo, Miguel se levanta para proteger a los hijos de Dios. Se levanta para liberar a aquellos que están pasando este tiempo de angustia. Y obsérvese que dice que este tiempo de angustia también es único en la historia. Nunca ha ocurrido en toda la historia hasta ese momento, hasta ese tiempo. Entonces, obsérvese que la Escritura nos dice que el proceso que estos hijos de Dios deben afrontar es una prueba, por lo cual hermana White nos dice que debemos orar, debemos estudiar, debemos leer el capítulo 12 para entender bien esta prueba que los hijos de Dios deben cruzar. Ahora, esta liberación, hermanos queridos, esta liberación trae también una liberación de la muerte a un grupo selecto de santos. Aquí nos habla de una resurrección especial. Una resurrección especial de buenos y malos que deben ser levantados de la tumba. Antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez. Y entonces las Escrituras nos dicen de que en esta resurrección especial los muertos santos, este grupo especial, deben resucitar, deben ser liberados también de la muerte. Obsérvese que se va a liberar a los vivos, a los que están en el proceso del gran tiempo de angustia, y se van a liberar a los muertos, a un grupo selecto de muertos especiales que murieron en un determinado tiempo. ¿Quiénes son estos muertos? Vamos a leer el libro del conflicto de los siglos en la página 694. Pongamos atención a lo que la sierva de Dios dice. Y dice lo siguiente: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Observes, hermanos queridos, que aquí hay un grupo especial que Dios vuelve a la vida. Y este grupo especial dice que son todos aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes son estos? Son todos los adventistas que mueren bajo el mensaje que la hermana White trajo, el mensaje del tercer ángel. Pero deben resucitar estos adventistas si fueron fieles, si fueron contados por fieles al momento de caer a las tumbas. Todos ellos deben volver a la vida. Deben levantarse con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Deben levantarse para ver el pacto de paz que el Señor va a hacer con su pueblo vivo en ese momento. ¿Sabe que este pacto de paz el Señor no lo hace en la segunda venida de Cristo?
Miguel incluso no se levanta en la segunda venida de Cristo. Es decir, no es a eso a lo cual se está refiriendo Daniel. Si usted quiere saber cuál es este pacto de paz, cuál es este levantamiento de Miguel, usted debe de ver la serie de El Reino de la Gloria. Si usted necesita esa serie, abajo en los comentarios de este video, por favor pídalo. Diga, por favor comparta el enlace de todos los estudios del Reino de la Gloria. Entonces, en esta cita que hemos leído de Daniel, nos dice de que hay un tiempo de angustia. Ese es el evento principal de Daniel 12. Hay un gran tiempo de angustia. Y alrededor de este evento principal, hay otros eventos que se dan en torno a este evento principal. ¿Cuáles son estos? Hay una resurrección especial, una liberación de los santos justos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel y que deben resucitar antes para poder ver a Jesús venir. Aunque ellos resucitan para específicamente ver el pacto de paz que el Señor va a hacer con su pueblo. El otro evento que se da es, hay una glorificación de los santos. Obsérvese que el versículo 3 dice, entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento. ¿Cómo van a resplandecer? Como el fulgor del firmamento, queridos hermanos. Es decir, los santos van a ser investidos de la gloria de Dios. Hay una glorificación que se hace. Estos santos son tanto los que son librados del gran tiempo de angustia por Miguel, como los que salen de las tumbas glorificados por Dios, porque murieron siendo fieles. Hablo de este grupo que se levanta por ser fiel, porque hay otro grupo que se levanta por haber sido infiel y por haber traspasado a Cristo. Pero este grupo que estoy tratando se levanta porque fue fiel. Fue fiel a Dios y murió siendo fiel, mis queridos hermanos. Esto es impresionante. Así es de que encontramos que Dios efectúa una glorificación a los santos vivos tan pronto hayan sido purificados en el santuario. Por eso resplandecen como el resplandor del firmamento. Luego también hay una purificación y una glorificación de todos los santos liberados por Miguel de las cadenas de la muerte. Estos santos que mueren bajo el mensaje del tercer ángel. Y todos ellos, dice, serán investidos de eternidad. Investidos de eternidad como las estrellas del firmamento. Es decir, tanto los liberados del tiempo de angustia como los liberados de las tumbas son revestidos de la inmortalidad que les concede el privilegio de no volver a morir nunca más. Hermanos queridos, esto es algo impresionante, algo maravilloso que se le presenta al profeta Daniel. Y este es el evento que él ve y queda confundido y dice, yo no entiendo esto. Y otro ángel tiene que venir y decirle, mira Daniel, esto va a ocurrir en realidad en el tiempo del fin. Le da unas pautas, unas señales nada más, unos plazos de tiempo para que él escriba, para que cuando venga la generación que va a ver cumplirse todo esto, vea esos plazos de tiempo de que hemos llegado al tiempo ya cuando esta profecía debe efectuarse.
Ya hemos tratado esos plazos de tiempo, los 1290 días, los 1335 días, tiempo y la mitad de un tiempo, o los 1260 días, que es lo mismo. Ya hemos hablado de esos periodos de tiempo. Dos termina en 1798 y el 1335 días termina en 1844. Pero había una esperanza, había una promesa que se dio. Bienaventurado el que espere a 1335 días. Eso es lo que se le dice a Daniel. Pero cuando el ángel está diciendo, mira, Daniel, tú no te tienes que preocupar porque esto va a ser para el tiempo del fin, y etcétera, etcétera, le da los plazos y le dice, mira, tiene que pasar estos plazos primero, estos plazos deben transcurrir, y entonces cuando estos plazos transcurran, mire lo que le dice en el versículo 12, en el versículo 13 del capítulo 12 de Daniel. Le dice, tú irás hasta el fin. ¿Cómo le dice? Tú irás hasta el fin. Vas a llegar hasta el fin. ¿Cómo? Descansando. Es decir, vas a morir y llegarás hasta el fin. Porque le dice, tú irás hasta el fin y descansarás. Es decir, bajarás a la tumba. Y en los últimos días, mira lo que es la promesa que se le da al profeta. Porque él quiere estar ahí. Él quiere ser parte él quiere ver esa profecía preciosa que habría de cumplirse, que él no entendió. Entonces se le dice, tú vas a descansar, irás hasta el fin, y en los últimos días, ¿qué le dice? En los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Oiga, hermanos, a ver, pensemos un poco. Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? Daniel 6:10 dice que Daniel oraba 3 veces al día con dirección ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y pensemos un poco en el mayor anhelo que Daniel tenía, que lo incentivaba a orar 3 veces cada día en dirección a Jerusalén. ¿Por qué? Daniel tenía el anhelo profundo en su corazón de regresar a su tierra, a la herencia de sus padres, a la tierra que les heredó Jacob, y que de Jacob la recibió de Isaac, Isaac de Abraham. Entonces Daniel, como todo judío, todo israelita, su mayor deseo, su mayor anhelo era volver a esa tierra. Deseaba ir a esa tierra y oraba constantemente 3 veces al día para volver a esa tierra. Se lo pedía a Dios, lo deseaba, y Dios lo sabía. Dios sabía que este hombre deseaba volver a su tierra, deseaba volver a su herencia que les dejaron sus ancestros. Pero el ángel le dice, no, Daniel, tú vas a descansar, pero le dice, te vas a levantar en el fin de los días. ¿Para qué? Para recibir, ¿qué cosa? Tu herencia. Esa herencia por lo cual él había orado 3 veces cada día en dirección a Jerusalén. Ahora, hermanos queridos, ¿por qué razón tenía él que esperar hasta el fin de los días para que eso ocurriera? Bueno, había una razón sencilla. Lo que Daniel esperaba recibir, o lo que a Daniel le incentivaba pedirle a Dios volver a esa tierra, era porque él tenía o albergaba la esperanza que al regresar a la tierra de Israel, el pueblo de Israel iba a aprender la lección. Iba a aprender la lección por lo cual habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia por rebeldes, por idólatras. Entonces él esperaba que después de ese largo cautiverio de 70 años, Judá pudiese volver a la tierra de Israel, a Jerusalén,
pudiesen volver a levantar el templo, y ahora sí Israel podría llegar a cumplir el propósito final de Dios, de llegar a ser un pueblo santo, real sacerdocio, un pueblo glorificado en la tierra que representara a Dios dignamente, como Isaías lo había profetizado en el capítulo 66. Pero cuando él ve al ángel diciéndole: mira, Daniel, tú vas a descansar y vas a estar ahí hasta el fin de los días, te vas a levantar y entonces recibirás tu herencia, es porque el ángel sabía, o el ángel conocía, que esos judíos que iban a volver a Israel iban a volver a hacer la misma iniquidad que hicieron sus padres antes del cautiverio babilónico. Y estos iban a llegar a ser peores, porque estos iban a sacrificar al mismo Jesús, iban a matar literalmente a Jesús, al autor de la vida. Claro, el ángel ya le había explicado a Daniel en el capítulo 9 de que el pueblo, los santos, es decir, su pueblo, iba a quitarle la vida al Mesías. Daniel probablemente no había entendido la profecía, no había comprendido todo este panorama. Entonces, previendo todos estos acontecimientos, a Daniel se le dice: tú vas a descansar, pero en los últimos días vas a recibir tu herencia. Pero la herencia que realmente tú deseas, una herencia, una tierra, un territorio santificado por la presencia de Dios, un territorio donde los que lleguen allí van a ir glorificados por Dios, una herencia que los que sean parte de ese lugar van a resplandecer como el firmamento. Ay, mis queridos. Y entonces el ángel sabía que esta profecía se iba a cumplir al final de los días. Por eso es que se le da la promesa a Daniel. Así de que Dios termina el capítulo 12 en el último versículo. Termina todo el libro de Daniel, de revelarle a Daniel todos estos acontecimientos, con la promesa que Dios iba a restaurar la herencia de Jacob en los últimos días. Y que todos aquellos fieles, todos aquellos leales como Daniel, se iban a levantar y iban a recibir esa bendición, esa tierra restaurada, ese territorio santificado y glorificado por la misma presencia de Dios. Ya Dios le había mostrado a Daniel, le había indicado a Daniel, mis queridos hermanos, le había indicado de que esa tierra iba a ser restaurada y que el reino de Dios finalmente iba a tener lugar en ese territorio. En el libro de Daniel capítulo 7, versículo 15 al 18, claro, Daniel esperaba ese reino glorificado, ese reino de Dios estableciéndose en los días. A él se le reveló mucha información acerca del reino. El capítulo 2 de Daniel es una revelación neta del reino de Dios viniendo a la tierra, representado a través de la figura de una piedra que golpea la imagen. Es decir, a Daniel se le reveló bastante información acerca de la venida del reino de Dios, porque él esperaba que ese reino iba a ser establecido después de los 70 años del cautiverio babilónico. Y ese era el anhelo por el cual él oraba 3 veces al día. Volver a Jerusalén, pero ahora una Jerusalén renovada, restaurada. Un pueblo de Israel restaurado, glorificado y santificado por Dios. Pero no fue así. El ángel le dice que prácticamente eso no iba a ocurrir sino hasta en los últimos días. Y claro, si Daniel hubiese tenido el privilegio de entender las profecías en ese tiempo que él mismo reveló y se le revelaron a él, porque no era el tiempo para poderlas entender, pero si hubiese tenido el tiempo, la oportunidad de poder entenderla, él hubiese visto de que en el tiempo del fin iba a ocurrir lo más asombroso de toda la historia.
En el libro de Daniel capítulo 7, versículo 15 al 18, la inspiración dice: yo, Daniel, en mi interior quedé con mi espíritu turbado, y las visiones de mi cabeza me asustaron. O sea, él se espantó. Él ha tenido recientemente la escena de las 4 grandes bestias peleando en el gran mar y de la llegada del anciano de día para ejecutar un juicio. Y entonces él quedó asustado. Y entonces, verso 16, me acerqué a uno de los que asistían, el profeta Daniel, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, de todo lo que había visto, estas bestias espantosas y de este juicio que había llegado. Y él me declaró la interpretación y me dijo, mire cómo la interpretación se le fue dada, solo que él no le entendió. Verso 17, estas 4 grandes bestias, es decir, estas 4 grandes bestias que él había visto, que se levantarán en la tierra. Después, dice el verso 18, los santos del Altísimo recibirán el reino. Hermanos, ¿después de qué cosa? Después que estas 4 grandes bestias hayan tenido su poder y hayan gobernado la tierra. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, dice la Escritura que después de que estas 4 grandes bestias hayan tenido su gobierno en la tierra, los santos del Altísimo recibirán el reino para siempre. Para siempre. Ahora, hermanos, ese reino al cual se refiere es un reino glorificado. No es el reino de la gracia, sino el reino de la gloria. Ahora pensemos un poco. El ángel le está interpretando a Daniel y le está diciendo, después de estas 4 grandes bestias, los santos del Altísimo se recibirán el reino. Pensemos, ¿cuál es la primera gran bestia? El león, que representa a Babilonia. Segundo, ¿cuál es la segunda bestia? El oso, que representa a los medos y los persas, que iba a venir después del león. ¿Cuál es el tercero? El leopardo, que representa a Grecia, que iba a venir después de los medos y los persas. ¿Cuál es el cuarto? La bestia espantosa, que representa a Roma pagana y a Roma papal, porque esta bestia tiene 2 fases. La primera fase con 10 cuernos, y en la segunda fase se caen 3, son derrumbados 3, surge un pequeño, tiene 7 grandes y un pequeño que son 8. 8 cuernos. Esta es la segunda fase, es la fase papal. Pues bien, esta segunda fase termina. ¿Cuándo termina? Pues cuando el papa cae, cuando el papado se es derrumbado. ¿En qué año se derrumba el papado? En 1798. ¿Y qué le dijo el ángel en la interpretación que le está dando? Después que estas 4 grandes bestias hayan gobernado, los santos recibirán el reino y lo poseerán eternamente. Entonces, hermanos, si la última de estas 4 grandes bestias llegaron hasta 1798, el siguiente acontecimiento que viene es que los santos reciban el reino. Ahora, para que los santos reciban el reino, el juez de toda la tierra debe efectuar un juicio para determinar qué santos son los que deben y tienen el derecho de poseer el reino. Por eso es que inmediatamente después que estas 4 grandes bestias gobiernan, en el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel dice que se instala el juicio. El juez se sienta, el Hijo del Hombre viene delante de él y millones de millones están ahí como testigos y el juicio se da. Es decir, inicia. Este juicio que habla Daniel 7, 9 en adelante es el juicio investigador que empieza de 1844. Los primeros que están siendo juzgados son los muertos justos de todas las edades que hayan pertenecido a la iglesia de Dios. El segundo grupo que va a ser juzgado
son los justos vivos que están en la iglesia de Dios en ese momento en la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el juicio de los vivos se da, entonces, hermanos amados, entonces cuando se tiene definido, se sella, se marca quiénes son los súbditos de Dios, entonces el reino de la gloria llega a la tierra y se establece con ese pequeño número que se selecciona a través de un sellamiento. Este reino empieza, según Daniel 2, con una piedrecita que golpea la imagen. Muy pequeño, pero que crece hasta llegar a ser una gran monte que llena toda la tierra. Es un reino que empieza pequeño, pero que va creciendo a medida que se van agregando los súbditos que se están convirtiendo a este reino. Y esa es, hermanos queridos, la bienaventuranza para todos aquellos que llegan y esperan hasta los 1335 días. Al final de los 1335 días, el Señor, a partir de allí, el juicio le es dado a los santos y el reino de la gloria le es entregado a su pueblo para que reine por los siglos de los siglos. Esa es la bienaventuranza de Daniel. Ya estamos en el juicio. Nadie sabe cuándo el juicio de los vivos va a llegar. Tenemos una serie del juicio de los vivos completa. Si usted quiere escucharla, pídala en los comentarios de este video y diga, mándeme por favor el juicio de los vivos. Y yo le enviaré el enlace de todos los temas del juicio de los vivos. ¿Cómo es que Dios va a hacer esta selección para definir quiénes son los que van a entrar a este reino de la gloria? Y este es el reino, queridos hermanos, que le va a poner fin a todos estos reinos de la tierra. Es a este reino que empieza muy pequeño con 144,000, a los cuales Satanás le tiene un pánico y por eso es que está luchando con todo su poder para impedir que los 144,000 sean sellados y lleguen a formar este reino. Hermanos amados, la Escritura nos dice que es un reino que nunca será dejado a otro pueblo. Lo reciben los santos para poder poseerlo para siempre. Y en este reino, o con este reino que Dios establece, es donde Dios establece el pacto de paz. ¿Sabe qué dice Isaías 11? Dice Isaías 11 que el Señor en este reino va a hacer un pacto de paz con los mismos animales. El león y el cordero no se comerán entre ellos. La osa y la vaca no se comerán ni se devorarán a sus crías. Porque es un reino de paz. Dios establece un pacto de paz tanto con los súbditos que son salvados, sellados, como con los mismos animales. Por eso es que Dios está pidiendo que haya un cambio en nuestro régimen alimenticio. Porque este reino no admite carnívoros, ni los mismos animales se comerán entre ellos. Mucho menos Dios admitirá un adventista carnívoro a este reino. Ahora, mis queridos hermanos, Daniel, sabiendo que, ya entendiendo de que después de la llegada después de que hayan pasado estas cuatro bestias, el reino de Dios debe de llegar. Entonces a él le llama la atención e indaga más en el tema. Le pregunta más al ángel y le dice, explícame. Versos 19, del capítulo 7 de Daniel. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Obsérvese que le llama la atención la cuarta bestia, porque ha visto que después de que esta cuarta bestia gobierne, el reino de Dios llega. Que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. De ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con gran arrogancia y parecía mayor que sus compañeros.
vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, allá en el versículo 9, y pronunció juicio en favor de los santos. ¿Y qué le sigue después del juicio pronunciado a favor de los santos? Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. El siguiente evento después de ese juicio pronunciado para definir quiénes son esos santos, vino el tiempo, es decir, hay un tiempo determinado por Dios para que el reino venga y sea poseído por los santos. Es decir, el reino viene inmediatamente después del juicio de los vivos sobre la iglesia, porque es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Entonces, inmediatamente el juicio de los vivos sobre la iglesia viene, termina o se da, el reino de Dios llega y se establece en esta tierra con un grupo selecto, con un remanente muy pequeño, con una piedra nada más, y empieza a crecer porque ha sido investido de la gloria de Dios. Dios ha hecho el pacto de paz con este reino, con estos súbditos. Así es de que toda la tierra podrá ver la gloria de Dios a través de este grupo especial que Dios levanta. 144,000 que van con semblantes iluminados por toda la tierra, revelando la gloria excelsa del reino de Dios. La atmósfera celestial en medio de un mundo corrupto y pecaminoso. Hermanos, Daniel hasta enfermó queriendo entender esta visión. Mire el empeño que puso este pobre profeta por querer entender esta preciosa verdad. Y ahora que esta verdad ya está entendida, ya Dios la reveló, mire la falta de interés entre el mismo pueblo de Dios en querer entender lo que el profeta hasta enfermó por querer entenderlo. El profeta indagó, investigó, consultó, preguntó al Altísimo, al ángel, y le dijo: explícame, quiero saber más acerca de la cuarta bestia, quiero saber más acerca de ese cuerno pequeño. Mira a los adventistas, si en realidad están pidiendo querer saber, son muy pocos los que realmente quieren saber. La gran mayoría, dice: yo no necesito entender eso, yo no necesito comprender eso, yo me basta con Jesús y allí me salvo, ya está. Mire la mentalidad del adventista. El adventista dice, la gran mayoría, hay unas excepciones, pero la gran mayoría dice: no, a mí no me interesa, yo solo sé que Jesús me salva y ya está. Ay, hermano, si eso fuera así de sencillo, hasta el diablo se salvaría. Pero la Escritura nos dice que en el tiempo del fin, Dios va a restaurar el reino de la gloria que una vez Adán perdió. Y lo va a restaurar con un grupo pequeño de personas. Por eso la invitación, hermanos, para cada uno de ustedes, hermanos, Dios los está invitando a ser parte de los súbditos de ese reino de la gloria que Dios va a establecer en esta tierra, por testimonio a todas las naciones. Sabe que cuando ese reino de la gloria se establezca, las naciones podrán ver con sus propios ojos que eso no es otra cosa más que el poder de Dios y su gloria revelada en ese lugar y en esos individuos. Al punto que usted no va a necesitar ni hacer obra misionera así para convencer a los paganos para que se conviertan. Los que son sinceros no le va a hablar dos veces. No los va a invitar dos veces, sino que ellos van a reconocer y van a darse cuenta: ahí está Dios, hay que ir a ese lugar. Esto lo dice Miqueas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, mire lo que dice. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes. Será cabeza, hermanos. Y será exaltado más que los collados. Y los pueblos correrán a él. ¿Qué van a hacer los pueblos?
correrán a ese monte, correrán a ese pueblo. Y mire lo que van a decir las naciones. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que van a decir las naciones? Vamos, subamos a ese lugar, vayamos, porque allí está Dios, ahí está saliendo la palabra de Dios, allí hay justicia, allí está la ley de Dios revelándose en plenitud. Hermanos, la gente misma del mundo va a ver que Dios es el que está en ese lugar especial que Dios va a reservarse en esta tierra. Una vez más, si usted quiere saber de ese lugar especial donde Dios reúne a los santos en el último tiempo, pide en los comentarios. Por favor, hermano, páseme el enlace del reino de la gloria. Escuche tema por tema en su orden del reino de la gloria, para que entienda cómo es que este pueblo va a ser reunido, cómo es que estas naciones van a pedir, ir, ver, porque allí está el reino de Dios, allí está su ley, su justicia, su carácter revelado en plenitud en estos individuos santos revestidos de la gloria de Dios. Hermanos queridos, esto va a ser algo impresionante, algo que no ha subido a la mente del hombre. El fuerte pregón será algo extraordinario. El llamado es uno solo: salir de Babilonia, abandonen las naciones que han sido embriagadas por Babilonia y vengan al lugar que Dios ha reservado para protegerlos a todos aquellos fieles que decidan creer por fe en ese último mensaje. Entonces el reino de la gloria será dado por testimonio a las naciones. Las naciones podrán ver en qué consiste el reino de Dios. Las naciones podrán ver por testimonio, porque dirán: mirad, vamos, subamos al monte del Eterno, porque de ahí está saliendo la ley. El mundo tendrá testimonio del carácter verdadero de Dios a través de esos súbditos que están con semblantes resplandecientes, inundando la tierra con el último mensaje de amonestación. Preparémonos, hermanos, porque los plazos ya terminaron. Hasta 1335 días. Entonces el juicio viene en favor de los santos y luego el reino será poseído por ellos. Ya estamos en medio del juicio. Viene ahora el juicio de los vivos. Y cuando el juicio de los vivos se dé y se haga la separación, entonces el reino de la gloria llega a esta tierra. Llega al momento que el fuerte pregón va a empezar. Entonces el reino de la gloria llega. Son revestidos de la gloria de Dios los 144,000 y van de nación en nación dando el último mensaje. Y las naciones dirán: vamos, sigamos a estos hijos de Dios, sigamos a estos santos con semblantes iluminados, porque de ahí está saliendo la palabra de Dios, de ahí está saliendo la ley de Dios. Preparémonos, hermanos, porque usted como adventista ahora tiene el privilegio de ser parte de los súbditos de este reino. Tiene el honor de llegar a ser un 144,000, y así como Daniel, en los últimos días, en estos días pronto, poder recibir la herencia de Jacob, la herencia de Isaac, la herencia de Abraham, que Dios le prometió por pacto perpetuo que le daría a su descendencia. Ah, mis queridos, es impresionante. Así de que estudiemos juntos el tema del reino de la gloria. Mire que Dios es tan maravilloso, porque aún sabiendo de que hay mucha confusión, hay mucha turbulencia en el mundo, Él ha hecho provisión para proteger y salvaguardar a sus hijos fieles en este tiempo. Queridos hermanos,
Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que el Señor me les dé paz. Si usted necesita estudios, por favor póngalo en los comentarios de este video. Pida los tipos de estudio, también podemos enviarle PDF. No se quede sin solicitar, que no le dé pena. Hermano, dedíquele tiempo a investigar y a estudiar. Viene un tiempo de angustia difícil que va a purificar a los santos. Es la última copa que van a tomar los santos para poder entrar al reino de la gloria. Pero Dios ha prometido liberarnos. Miguel ha prometido levantarse en favor de nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé paz a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes y a sus familias. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios su bendición. Querido Padre Celestial, gracias porque nos permitió, oh Dios, concluir esta pequeña serie. Bendice, oh Dios, a sus hijos. Hay una gran oportunidad frente a nuestros ojos. Padre, no permita que pase de largo. Ayúdanos a ser dignos de ella, oh Dios. Y prepara a sus hijos, Dios, prepáranos para la siguiente serie de estudios que vamos a desarrollar a través de este canal. Permite, oh Dios, que todos aquellos sinceros puedan conocer la verdad y puedan caminar por ella. En sus manos, oh Dios, nos encomendamos. Quédese con nosotros. Acompáñenos, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.